Era un moment excepcional. Aquell Barcelona va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya en una emocionant final disputada a Santander el 20 de maig de 1928 davant la Real Sociedad. Van fer empat a 1 i 2 dies més tard es jugava el segon partit, que també va ser empat a 1. Calia, doncs, un tercer partit. Finalment, el Barcelona va guanyar per 3 a 1. Pedro Escartín, un dels històrics del futbol espanyol, va dirigir el primer d'aquells partits. El partido final, jugado en Santander, la final de Copa entre la Real Sociedad y el Barcelona, fue un partido muy duro, un partido de una clásica final de Copa y donde se hizo un fútbol de calidad, desde luego, pero un fútbol con mucha dureza porque la Copa es diferente a la Liga. La Real Sociedad ponía el corazón y el Barcelona ponía el corazón y su técnica. En aquella final també va ser-hi Rafael Alberti amb Carlos Gardel. Yo estaba escribiendo un libro totalmente ajeno al fútbol y a todos los deportes. Estaba escribiendo un libro sobre Los Ángeles en la casona de Tudanca, en Santander, de José María de Cosío. José María de Cosío, que era el gran aficionado a los toros, que ha escrito la historia del toreo más estupenda que hay, también era muy aficionado al fútbol. Me dijo, va a haber un partido fantástico, seguramente un partido muy reñido, pues es entre los catalanes y los vascos. Si tú quieres venir, digo, pues yo voy, realmente me va a interesar. Y fui allí. Realmente yo estaba con los catalanes. Alberti, impressionat pel joc de l'hongarès Platko, li va dedicar un poema. Camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias contra ti, volando y arrastrándote. Platko, Platko lejano, rubio Platko tronchado, tigre ardiendo en la hierba de otro país. Tu llave, Platko, tu llave rota, llave áurea caída ante el pórtico áureo. No, nadie se olvida, Platko. Volvió su espalda al cielo, camisetas azules y granas flamearon apagadas sin viento.